Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La sala de subastas de Zarnak Prime era un anfiteatro colosal hecho de obsidiana negra, donde las paredes vibraban levemente por la energía contenida de miles de especies reunidas. Era el evento anual del mercado de cuerpos vivos, y el aire estaba impregnado de codicia, desdén y apuestas electrónicas. En el centro, encadenado con grilletes de plasma, un joven humano permanecía arrodillado. Delgado, cubierto de cortes secos y hematomas morados, parecía a punto de desfallecer. Sus ojos, sin embargo, no pedían ayuda. Solo contenían una rabia muda. Nadie en la sala creía que valiera algo. Lote 879. Humano. Mato. Edad estimada, 23 ciclos solares. Sin modificaciones genéticas. La voz metálica del subastador resonaba sin emoción. Un murmullo de desprecio cruzó la multitud. Algunos se rieron. Otros apartaron la mirada. Demasiado frágil, dijo un varón cratiano con sus 7 ojos entornados. No sobreviviría ni una jornada de trabajo en las minas. ¿Qué clase de degenerado querría una mascota tan inútil? Bufó un diplomático Grenz, bebiendo de un cáliz de sangre sintética. Elías, aún en el suelo, alzó la vista y escupió en la dirección del público. No alcanzó a nadie, pero el acto bastó para que varias especies soltaran silbidos de burla. El subastador esperó unos segundos más, luego levantó su martillo de ejecución, listo para dar por cerrado el lote como invendible. Y entonces, el aire cambió. Un escalofrío invisible recorrió la sala. Los murmullos se apagaron uno a uno, como si una fuerza invisible estrangulara las gargantas de los presentes. Desde el fondo del salón, las puertas ornamentadas con símbolos reales se abrieron de par en par. Todos se volvieron. Entró una figura solitaria, flanqueada por 2 centinelas cubiertos con armaduras de luz viva. Caminaba con una gracia letal. Su vestido parecía hecho de lava líquida endurecida, y su piel irradiaba un fulgor opalino bajo las luces de la sala. Era ella, la reina Alara, monarca absoluta del trono de cristal y llama, dueña de 3 sistemas solares, portadora del corazón de fuego. Nadie esperaba verla allí. La multitud se inclinó en un silencio absoluto. Incluso el subastador tembló al intentar inclinar la cabeza mientras sostenía el martillo. Ella no dijo nada al principio. Solo caminó con paso firme hasta situarse frente a Elías. Lo observó detenidamente, sin parpadear. Sus ojos como cuarzos negros se clavaron en los del humano, que esta vez no desvió la mirada. «Este es mío», dijo finalmente, sin levantar la voz. Un susurro eléctrico cruzó la sala. El subastador tragó saliva. «Majestad, ¿está segura?» Ella ladeó levemente la cabeza, sin expresión. «¿Acaso dudaste de mis palabras?» El martillo bajó, lento, como si el tiempo mismo se doblara por la gravedad de su decisión. Lote 879, vendido. La reina Alara extendió la mano. Uno de sus guardias desactivó los grilletes de plasma. Elías cayó hacia adelante, pero ella lo sostuvo antes de que tocara el suelo. Sus manos eran cálidas, fuertes, y su mirada, por un instante, fue casi curiosa. «Camina», le dijo suavemente. Elías se enderezó, tambaleante, y empezó a seguirla. Los ojos de toda la galaxia los observaban. Y nadie entendía por qué, pero la reina lo había querido. Y nadie se atrevía a preguntar. El palacio de Cormaya no estaba construido con piedra ni acero, sino con cristal viviente que respiraba con la luz del sol binario. Cada pared era traslúcida, con formas que parecían moverse levemente cuando uno no las miraba directamente. Las plantas flotaban en esferas de agua suspendidas en el aire, y los pasillos resonaban con música suave, compuesta por algoritmos antiguos que sólo la realeza podía entender. Elías caminaba descalzo sobre suelos que brillaban con cada paso, siempre escoltado por 2 sombras silenciosas. Desde que la reina lo llevó allí, nadie le dirigió la palabra, salvo ella. Le dieron ropas nuevas, suaves y extrañamente cómodas. Una cama inmensa. Alimentos que cambiaban de sabor según su humor. Y sin embargo, se sentía en una prisión más lujosa. La reina Alara no lo trataba como a un esclavo, ni como a una posesión.
tampoco como a un invitado. Él no sabía cómo llamarlo. Cada atardecer, ella lo hacía llevar al jardín prohibido, una vasta extensión de naturaleza viva encerrada bajo una cúpula de cristal púrpura. Allí no entraba nadie más. Ni siervos, ni guardianes. Solo ellos dos. Ella solía observar las raíces doradas de los árboles milenarios mientras hablaban. Nunca de política. Nunca de guerra. Solo de cosas pequeñas. La tierra. Las estaciones. El sonido del viento. Al principio, Elías respondía con desconfianza. Luego, con cautela. Después, con curiosidad. Una noche, cuando las flores nocturnas se abrían bajo el influjo del segundo sol, Alara caminó hasta un pequeño estanque. El agua era tan clara que reflejaba las estrellas del firmamento con fidelidad perfecta. ¿Sabes por qué este lugar se llama el Jardín Prohibido? Preguntó sin mirarlo. Elías negó con la cabeza. Porque aquí está enterrado mi corazón. Él se acercó lentamente. Por primera vez, notó una tristeza en ella. No era melancolía artificial. Era real. Sincera. Desnuda. ¿Por qué me compraste? Se atrevió a preguntar. La reina giró la mirada. Sus ojos eran ahora más oscuros, más profundos. No contenían la frialdad que mostraba ante los demás. Porque cuando te vi, no bajaste la mirada. No soy un perro. No me rompo tan fácil. Ella sonrió, apenas. Caminó hacia él. La distancia entre sus cuerpos se redujo a un suspiro. Podía oler su aliento, dulce como néctar de lunaria. Él no se movió. No es tu fragilidad la que me interesa, Elías. Es tu fuego. Entonces, sin más palabras, apoyó su mano en su mejilla. Su piel era cálida, como la brisa antes de una tormenta. Elías no retrocedió. Y cuando sus labios se encontraron, el mundo pareció contener el aliento. Fue un beso suave, pero eterno. Una chispa entre dos galaxias opuestas. Cuando se separaron, algo había cambiado. Los árboles del jardín brillaban levemente. Las flores habían comenzado a abrirse. El lago, antes tranquilo, parecía agitarse suavemente como si celebrara algo que los dioses mismos esperaban. Elías la miró, aún aturdido. No soy tuyo, Alara. No, respondió ella. Pero tal vez, yo sí sea tuya. Y esa noche, mientras los cielos giraban lentamente sobre el palacio, el humano comprendió que estaba atrapado en algo mucho más profundo que una celda o una cadena. Estaba atrapado en su mirada. La vida en el palacio dejó de tener horarios. El tiempo se doblaba alrededor de ellos. Elías ya no era escoltado. Caminaba libre por los pasillos de cristal y sus pasos eran reconocidos por la arquitectura viva, que abría puertas solo para él. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Nadie se atrevía a mirarlo demasiado. Y todas las noches regresaba al jardín prohibido. Al principio, se limitaban a hablar. Luego, las palabras comenzaron a perder importancia. Los silencios se alargaban. Las miradas se prolongaban. Y las manos buscaban la presencia del otro con más frecuencia. Elías, sin saber cómo ni cuándo, se encontraba esperando el anochecer con una ansiedad que lo quemaba por dentro. Y Alara, la reina de la llama, la devoradora de tronos, ella también. Una noche, ella no lo esperó en el jardín. Él la encontró en sus aposentos, sentada frente a una enorme esfera luminosa que flotaba en el centro de la estancia, proyectando recuerdos de su infancia. Elías se acercó sin anunciarse. Alara giró el rostro lentamente, y su expresión no era de molestia. Era de alivio. Como si necesitara que él estuviera allí. No podía dormir, dijo él. Yo tampoco. La esfera se desvaneció. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por las estrellas. Ella se puso de pie. Vestía una tela translúcida que se aferraba a su figura con la gravedad de la intimidad. Se acercó sin palabras, y él no se movió. Respiraban el mismo aire, sentían el mismo pulso. Cuando se besaron de nuevo, esta vez no fue suave. Fue urgente. Intenso. Sus labios se buscaron con hambre, con deseo contenido demasiado tiempo.
Las manos de Elías recorrieron la espalda de la reina como si temiera que desapareciera, y los dedos de Alara lo tomaron del rostro con una delicadeza que ninguna criatura le había conocido. Sus cuerpos se encontraron sobre una cama flotante que respondía a su calor. La tela se deshizo como si supiera que ya no tenía razón de existir. Alara se montó sobre él con la majestuosidad de una diosa y la fragilidad de una mujer que acababa de entregar el alma. Elías la acarició sin miedo. Le recorrió cada curva como quien descubre un planeta nuevo, y ella, por primera vez, tembló por dentro. La reina gimió su nombre con voz rota, y cuando él susurró el suyo, ella cerró los ojos como si aquello fuese una plegaria sagrada. Hicieron el amor sin hablar, como si el universo no existiera más allá de sus cuerpos. Como si cada movimiento sellara un pacto ancestral que nadie podría romper. Horas después, él la abrazó por la cintura, sin saber si dormía. Ella no dormía. Su respiración era profunda, pero despierta. «Te sientes real», dijo Elías, sin pensar. «No siempre lo fui», respondió ella, acariciando su pecho desnudo. «Hasta que me tocaste». Se quedaron así, uno contra el otro. Dos extremos del mismo destino. Pero esa noche no duró para siempre. Un sirviente irrumpió en la estancia sin anunciarse, lo cual ya era una blasfemia. «Majestad, lo siento. Capturamos a un espía». Alara se incorporó, desnuda, pero sin vergüenza. Solo con furia. ¿Dónde? En las copas del jardín prohibido. Escuchaba todo. La reina no dijo nada más. Caminó hacia la puerta sin vestirse. Solo su piel brillaba como una amenaza silenciosa. Elías supo en ese instante que lo que tenían ya no era un secreto. Y que pronto habría consecuencias. El trono de la reina Alara flotaba sobre un pedestal de obsidiana viva. El salón del juicio, donde solo se reunía en casos de traición o proclamación de guerra, se abrió en la madrugada, antes de que los soles binarios despuntaran. Las puertas se cerraron tras ella con un susurro metálico, y los miembros del Consejo de las Llamas la esperaban con rostros severos. No era solo por el espía. Era por el beso. Por el fuego. Por el humano. Elías. Alara se sentó en su trono con la espalda recta, la barbilla en alto y el silencio como su primera arma. Los 14 consejeros se inclinaban levemente, pero ninguno se atrevía a hablar primero. La tensión era una criatura viva en la habitación. Finalmente, uno de ellos se levantó. Era el archicanciller Turem, un anciano de piel ceniza y lengua afilada. «Majestad, el jardín prohibido fue violado. El espía no actuaba solo. Hay voces. Voces que susurran que la reina ha perdido el juicio. Que se ha contaminado». Alara lo miró. Sin pestañear. ¿Contaminado por quién? El anciano no respondió. Otro miembro del consejo alzó la voz. «Por el humano, majestad. Por ese ser débil, de carne quebradiza y espíritu irrelevante. Dicen que duerme en su cama. Que toca su piel. Que le ha robado la razón». La reina entrecerró los ojos. Se levantó despacio. Su vestido se deshizo en una bruma de energía, revelando su armadura ceremonial, tejida con hilos de sol fundido. «¿Y si es cierto?», preguntó con una calma peligrosa. Nadie respondió. «¿Temen que me haya vuelto débil?». Dio un paso hacia ellos. ¿O temen que haya encontrado algo que ni ustedes, con sus siglos de conspiración, han podido comprender? Turem golpeó la mesa del consejo con un bastón. «No se trata de amor. Se trata de poder. Un humano en su lecho es una grieta en el trono. Y las grietas se ensanchan. Debe ser entregado. Ejecutado. Públicamente. O abdique». El silencio posterior fue absoluto. Solo la respiración de la reina rompía la quietud. En ese instante, las puertas se abrieron. Elías entró. No llevaba armadura. Ni armas. Solo ropas oscuras, simples. Pero su mirada era clara. Caminó por el pasillo central como si no tuviera miedo a morir. Alara giró hacia él, sorprendida. «¿Por qué estás aquí?». Él la miró, luego al consejo. «Porque no pienso esconderme mientras me deciden como si fuera un objeto». Uno de los consejeros se levantó, furioso. «Silencio, criatura.
No tienes voz aquí. Elías no se detuvo. Si la reina cae por amarme, entonces que caiga conmigo. No tengo fuerza. No tengo naves. Pero tengo el valor de decir lo que ustedes jamás dirían frente a sus súbditos. Ella es más grande que todos ustedes juntos. Las palabras flotaron en el aire como un decreto. Y Alara lo miró con algo nuevo en sus ojos. Furia. Orgullo. Y deseo. Se acercó a él. Lo tomó del rostro y lo besó allí mismo, frente a todos. Lento. Desafiante. Sagrado. ¿Quién se atreve a arrebatarme lo que yo elijo? Los consejeros no se movieron. Ninguno. Ella se giró. A partir de hoy, el humano Elías está bajo mi protección real. Atentar contra él es atentar contra la corona. Y contra mí. Declárese esto como decreto de guerra contra cualquier noble que lo cuestione. Y así, en un solo latido, el reino fue dividido. Los aliados verdaderos despertaron. Los traidores se ocultaron. Las espadas comenzaron a afilarse en las sombras. Y en la torre más alta del palacio, Elías y Alara se fundieron esa noche en un abrazo que ardía como promesa. No sabían si vivirían el próximo ciclo solar. Pero sabían que el siguiente amanecer pelearían juntos. Las flotas rebeldes se movilizaron más rápido de lo esperado. En menos de un ciclo solar, 5 casas nobles declararon su desobediencia a la reina y se agruparon bajo una bandera vieja, olvidada por siglos, la insignia de los puristas, quienes creían que la sangre humana era una plaga menor que debía mantenerse lejos de los tronos. Alara no lo subestimó. Convocó a su guardia carmesí, activó los protocolos de guerra estelar y ordenó la evacuación de los sistemas exteriores. Pero no abandonó la capital. No abandonó a Elías. El cielo de Cormaya se oscureció con el avance de las naves enemigas. Drones de exploración estallaban como luciérnagas en la noche, y las señales de radio comenzaron a llenarse de amenazas veladas, códigos de traición y convocatorias a rendirse. Alara no respondió ninguna. En la sala de estrategia, Elías observaba los mapas estelares flotantes mientras los comandantes discutían en voz baja. Aunque no era un soldado, había aprendido a leer las trayectorias, las rutas de emboscada, los puntos vulnerables. Y cuando habló, nadie lo interrumpió. Nos están rodeando como si fuéramos lentos. Como si tú no fueras, tú. Alara se le acercó. Lo observó en silencio. Luego extendió la mano hacia el mapa y marcó una coordenada que nadie había mencionado. Aquí es donde atacarán primero. No el palacio, sino la estación de defensa lunar. Si cae, perdemos escudo planetario. Entonces voy contigo, dijo Elías. Uno de los generales se echó a reír, hasta que Alara lo fulminó con la mirada. Él no es un prisionero. Es mi fuerza, declaró ella. Y hoy luchará a mi lado. Horas después, la nave insignia partió hacia la luna de Cormaya. Era una estructura armada, rodeada de plataformas flotantes y cañones de plasma que giraban en todas direcciones. Aún no había enemigos visibles. Pero el silencio era peor que el rugido de guerra. En la oscuridad del hangar, mientras se colocaban las armaduras, Elías se acercó a ella. Llevaba un traje táctico adaptado, con placas ligeras y un visor modificado para su visión humana. No era un guerrero, pero tampoco era el mismo prisionero. Si muero hoy, dijo él, ajustando su guante, al menos moriré sabiendo cómo se siente tu amor. Alara lo empujó suavemente contra la pared. Sus labios se encontraron en medio del fragor de motores y el zumbido de escudos activándose. Lo besó como si el universo estuviera a punto de arder. Como si ese beso pudiera salvarlo todo. No vas a morir, Elías. No lo permitiré. Y justo entonces, la alarma general estalló en toda la estación. Un enjambre de cazas enemigos emergió del vacío, saliendo de la sombra de un cometa oculto. Dispararon sin previo aviso. Las primeras defensas cayeron en segundos. El cielo se llenó de explosiones verdes y rojas, y el suelo vibraba como un tambor de guerra ancestral. Alara tomó su lanza de energía y gritó una orden a su escuadrón. Elías corrió junto a ella. En el fragor del combate, derribó a su primer enemigo con una pistola de pulso que casi le quebró el brazo por el retroceso. Pero no retrocedió. No dudó. Luchó a su manera,
con astucia, con velocidad, con fuego. En un pasillo estrecho, un combatiente enemigo lo emboscó. El disparo iba directo a su corazón. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una figura se interpuso. Alara. El rayo le rozó el hombro, quemando la armadura y parte de su piel. Elías gritó su nombre. Ella giró hacia él, con una sonrisa manchada de sangre. Estoy bien, pero a él, mátalo tú. Y Elías lo hizo. Sin dudarlo. Con cada disparo, con cada caída, el humano demostró que ya no era un símbolo de fragilidad. Era una tempestad contenida. Cuando el combate terminó y la estación fue asegurada, Alara caminó con dificultad hacia él. Sangraba. Pero no cayó. Elías la recibió con los brazos abiertos, cubierto de ceniza y sudor. Aún estás viva. Y tú aún estás conmigo. Se besaron en medio de cadáveres humeantes y metales calcinados. Nadie dijo nada. Nadie interrumpió. Porque los que lucharon junto a ellos ya sabían lo que significaban el uno para el otro. Y sabían que aquella batalla solo había sido el comienzo. La luna de Cormaya ardía detrás de ellos como una joya rota. Los restos del combate flotaban en órbita, pedazos de metal chamuscado y cuerpos sin alma. La batalla se había ganado, pero la guerra aún rugía a lo lejos. Cuando Elías y Alara regresaron al palacio, lo hicieron en silencio. No por miedo, no por tristeza, sino porque sabían que algo había cambiado. Ya no eran reina y prisionero, ni amante y protegida. Eran dos cuerpos forjados por la misma llama. Los altos mandos esperaban en el trono para exigir una retirada estratégica, para proponer tratados y planes de defensa. Pero Alara no los escuchó. Cruzó el salón del trono de forma directa, sin detenerse, y subió a la plataforma con Elías caminando detrás de ella, con la cabeza en alto y las manos aún marcadas por el combate. Se detuvo frente a todos. Han visto lo que él es. Ya no hay dudas. Nadie se atrevió a hablar. Elías no es humano. O al menos no solo eso. Es mi escudo, mi espada, mi decisión. Lo amé antes de la guerra. Lo amo después. Y si alguien quiere separarnos, que lo intente frente a mí. Hubo un largo silencio. Y entonces, uno de los antiguos enemigos se arrodilló. Fue un gesto lento, difícil, forzado por el peso del orgullo, pero auténtico. Uno tras otro, los miembros del consejo lo imitaron. Algunos lo hicieron por miedo. Otros, por respeto. Y unos pocos, por haber visto en la batalla algo que nunca creyeron posible, un humano que no solo sobrevivía, sino que lo salvaba. En las semanas siguientes, la rebelión colapsó. Las casas que aún se resistían se rindieron sin disparar. La galaxia, que había observado con escepticismo el ascenso de un humano al corazón del imperio, ahora lo reconocía como un símbolo viviente de la nueva era. La coronación fue doble. En el altar de los soles cruzados, Alara se presentó con una túnica roja tejida con hilos de su propia sangre curada, símbolo de amor eterno. Elías, vestido con una armadura ceremonial forjada del metal extraído de la luna donde pelearon juntos, tomó su lugar a su lado. No como sirviente. No como consorte. Como igual. Las estrellas cantaron esa noche. Literalmente. Los sistemas antiguos que resonaban con energía viva emitieron una frecuencia inaudita desde hacía 1000 años. El aire se llenó de luces que danzaban como llamas líquidas. Fue un presagio. Un pacto. Una promesa. Cuando regresaron a sus aposentos, solos por primera vez desde la batalla, no hablaron de política. No hablaron de los años que vendrían ni de los sistemas que gobernarían. Alara se desnudó frente a él, sin joyas, sin títulos, sin armaduras. Elías la tomó en sus brazos y la besó con el mismo fuego con el que lo había hecho aquella primera vez en el jardín prohibido. Se amaron esa noche como si el universo comenzara y terminara entre sus pieles. Sin miedo. Sin culpa. Sin cadenas. A veces no puedo creer que seas real, susurró él. Entonces sigue besándome hasta que lo creas. Al amanecer, dormían entrelazados, y fuera de su cámara real, el imperio despertaba a una nueva era. Una era forjada por una reina invencible. Y por el humano que nadie quiso. Hasta que ella llegó. Y lo eligió.
Para siempre.